Shalom a todos. En el video de hoy vamos a conversar acerca del libro de los Salmos. El libro de los Salmos realmente es muy significativo. En realidad, de ahí la palabra en hebreo se dice Teilim en plural, porque son salmos. Hay 150 salmos en el Tanaj, lo que llaman las escrituras hebreas. Y en este sentido podemos decir de que los salmos se han convertido, son tan populares que ya han salido fuera del mundo judío y son súper conocidos a nivel mundial. Todo el mundo occidental y todas otras religiones que han basado sus creencias en los textos del pueblo judío, los salmos también tienen un valor muy importante porque contienen realmente un contenido que elevan el alma realmente. Los salmos juegan un papel significativo muy importante dentro de la vida del judío, dentro del pueblo de Israel. De hecho, nuestras plegarias, la tefilá, los rezos, están compuestos de muchos salmos que tienen un papel muy importante, significativo, que han sido colocados en lugares específicos por los sabios. Ni hablar de que, por ejemplo, los cabalistas atribuyen a ciertos salmos poderes y cierta capacidad. Y en este sentido, los salmos contienen códigos, afirman los místicos, contienen códigos de nombres de Dios muy elevados, muy potentes, muy poderosos, y aquellos que saben cómo abrir esos códigos o saben dónde o saben cómo recitar los salmos realmente con la concentración, con la intención que se requiere, con todo el corazón, porque cuando uno está recitando salmos, tiene que sentirlo de verdad. Y es por ello que ya mencioné que los salmos forman parte de la tefilá, de los rezos del pueblo judío. Normalmente se atribuyen los salmos al rey David, pero en realidad David no es el autor de todos los salmos. De hecho, tenemos muchos salmos que fueron compuestos más tarde, por ejemplo, luego de que se destruyó el reino de Yehudá, y el pueblo de Israel fue llevado al exilio en Babilonia en el año 586, o sea, esto es mucho tiempo después de la muerte de David Amelech. Encontramos que los judíos en Babilonia escribieron salmos que nos recuerdan esos momentos de la nación de Israel en el exilio. Cuando escriben, por ejemplo, la sección de un salmo muy famoso, cito textualmente, donde hablo del Salmo 137, que habla y la nación de Israel cuenta, citando lo siguiente, Dice, por los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos y recordamos a Sión. O sea que este salmo claramente tuvo que haberse escrito en el exilio. Y también en ese mismo Salmo 137, más adelante, una frase que se ha hecho tan popular, que es la famosa frase que dice: si me olvidase de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierda su fuerza, que se pegue mi lengua al paladar, si no me acordase y no pusiese a Sión por encima de todo mi deleite, etcétera, etcétera. Entonces esto se ha convertido hasta en un himno de orgullo nacional del pueblo judío, de remembranza siempre de la tierra de Israel, de remembranza de Sión, de Jerusalén. Y realmente vemos aquí salmos muy potentes y muy poderosos con un contenido espiritual, melancólico incluso, porque quizás a muchos de ustedes les ha sucedido y cuando a veces se leen los salmos, pues a veces salen lágrimas realmente cuando se ve todos esos sentimientos que están cargados, que pueden ser sentimientos como el Salmo 137, que son sentimientos de dolor, el pueblo llorando en el exilio, pero hay otros salmos de regocijo, de alegría, salmos que muestran la emuná del pueblo de Israel en Hashem, cuando habla, por ejemplo, hay un salmo muy famoso que es el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 23, que es Salmo 23 que dice que hablando de Hashem es mi pastor, y algunos lo traducen como que nada me faltará. Y también, por ejemplo, se habla, hay ciertos salmos con un contenido muy potente acerca de las cosas que Hashem espera de un siervo suyo. También, por ejemplo, hay salmos muy emotivos que fueron escritos por los hijos de Korah, como le llamamos nosotros. Hay un salmista muy famoso que se llama Asaf, que también escribió salmos muy realmente cargados de mucha espiritualidad, de un contenido elevado. Tenemos salmos incluso de Moshe Rabenu, de Moisés, atribuidos a Moshe Rabenu. O sea que vemos que el libro de los salmos, estos 150 salmos, realmente ya mencioné que no solamente mueven el espíritu de los judíos, sino incluso de los no judíos que también los leen, se maravillan de la hermosura de los salmos. Y en este sentido, pues
es muy significativo, y mucho más cuando la persona puede leerlos en el lenguaje original y puede ver todo ese contenido cargado. Realmente es maravilloso. Ya mencioné que hay 150 salmos. El más corto de ellos, solamente 2 versos, es el Salmo 117, y el más largo es el Salmo 119, que cada vez que comienza una de estas líneas del Salmo, comienza con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Literalmente, el artículo que tengo frente a mí dice lo siguiente. Dice: el Salmo 119 es un acróstico que comienza con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, y que inicia con 8 versos para un total de 176 versos. El salmo más largo, este Salmo 119, pero muy potente, hablando acerca de cómo la nación de Israel estaba pegada eternamente a la Torah, a la ley eterna, una conexión que no puede ser rota, hablando acerca de la lealtad, en este sentido, a la observancia de la Torah, de las leyes de Dios, y esta conexión grande que tiene el pueblo para con la Torah. Y realmente ya mencioné que, por ejemplo, los místicos consideran a los salmos como que tienen nombres secretos de Dios y que sirven para muchas cosas, y de hecho, dentro del pueblo de Israel, del pueblo judío, por ejemplo, cuando una persona está enferma, tenemos costumbre de recitar salmos para la recuperación de esa persona. Cantamos, por supuesto, salmos de alabanza a Hashem. Los usamos en nuestras plegarias, en la tefilá. También cuando tenemos problemas, cosas que nos están sucediendo, pues recitamos salmos, porque pensamos que los salmos también hacen bajar la misericordia divina, ablandar el rostro de Hashem, porque hay salmos que se ven las palabras de David, que a veces, ya mencioné, que sacan las lágrimas, y cuando todo esto se hace para conmocionar a la presencia divina y que venga misericordia del mundo. Y entonces los salmos tienen un contenido realmente muy potente, y se puede usar para muchísimas cosas. De hecho, ya mencioné de que hay salmos específicos para cada situación, en cada cosa de la vida. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de familia, problemas con los hijos, adoración a Dios. Alguien está enfermo, recitamos salmos. Problemas con el trabajo, la parnasá, recitamos salmos. Y realmente los salmos tienen un papel muy importante. Ahora, en este sentido, estos salmos que están en el Tanaj son los salmos que esta composición de libros o de poemas, de hecho son probablemente los poemas más famosos del mundo entero, porque no hay otro texto tan conocido como los salmos del rey David, porque en realidad se cantan los salmos. Por ejemplo, los salmos la gente puede ser que los lea, pero normalmente los salmos se cantan. Por eso el que sabe el hebreo y lee los salmos, en realidad los recita como cantando, porque si llevan una melodía, una entonación. Por ejemplo, los sefaradim tienen cierta costumbre de cómo recitar los salmos, y otras comunidades también tienen sus costumbres de cómo se recitan. Entonces son poemas que se cantan, una especie de canciones, melodías, etc. Pero bueno, esto es en caso de que la persona domine el lenguaje hebreo, pues así se hace. Así lo hacemos en la tefilá, en los rezos de la mañana, ya mencioné, y de cada día. Mañana, los rezos de Shaharit, de Minha, Arbit, siempre hay salmos. Y pues vemos aquí la importancia de estos salmos. Estaba mencionando de que estos que están incluidos en el Tanaj son los que, cuando los rabinos, luego de la destrucción del Bet HaMikdash, se sentaron y decidieron escoger los libros que formarían el canon de la Biblia hebrea, del Tanaj, pues decidieron incluir estos salmos. Pero hay muchísimos otros salmos más, canciones que los judíos han escrito a través de la historia y que no están en el Tanaj, en el texto sagrado nuestro, pero que sí son salmos que también están escritos y se escribieron. Hay muchísimos libros que contienen otros salmos escritos por diferentes autoridades, y de hecho hay muchos que se consideran también atribuidos a Moisés, a Moshe Rabbenu, a David Amelech y muchos otros. Y por ejemplo, si alguien ha estudiado o tiene alcance a, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, que los asocian con Qumran, los esenios, etc., verán que ellos también tenían muchísimos salmos que no están incluidos en el Tanaj. Entonces, hay una tradición de escribir muchísimos salmos dentro de la nación de Israel, solamente que estos fueron los que los Tzadikim decidieron colocar en el Tanaj, porque no había duda ninguna de que realmente, o la autoridad de estos salmos en este sentido. Hasta aquí el video de hoy acerca de lo que llamamos Teilim, salmos en castellano, la importancia para el pueblo de Israel.
y también para el mundo de los no judíos en general, porque ya mencioné que los salmos pues han traspasado las barreras del pueblo judío y realmente levantan el espíritu, la fe, la emuná, la confianza en Hashem del judío, del no judío y de todo el que los lee, porque son muy emotivos, muy significativos realmente. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por la atención. Si quieres dejar un comentario y decir cuál de los salmos es el que más le gusta, el que más le motiva, pues bienvenidos a hacerlo. Gracias otra vez por su atención. Besat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones.